¿Qué tal, hermanos queridos? Buenas noches. Es un gusto enorme acompañarlos otra vez. Ya estuve un par de veces acompañándolos con la palabra de Dios, pero por si alguno no me conoce, como decía mi hermano, mi nombre es Fernando, me congrego en la iglesia en Villa Pueyrredón. Hoy me acompaña mi esposa Marcela. Yo, por la gracia de Dios, tengo 4 hijos varones. El más chico está por cumplir 18 y el más grande está por cumplir 30. Todos en el camino del Señor, por la gracia de Dios. Y el hermano que lo va a visitar el próximo encuentro de familias y matrimonios es uno de los pastores de mi iglesia. Así que bueno, les recomiendo, hagan el esfuerzo de venir, lo hace con mucho provecho. Y bueno, es un gusto poder visitarlos otra vez. Y el tema que me comentaban, como comentaba Aldo, el tema del año es el matrimonio y la familia mostrando a Cristo. Nosotros los cristianos tenemos una posibilidad que nadie tiene, que es contar lo que Dios hizo en nuestra vida. Las religiones cuentan lo que creen. Nosotros contamos lo que Dios hizo en nuestra vida. Tenemos la posibilidad de mostrar a Cristo, mostrarle la transformación, mostrar el cambio, lo que Dios hizo en nuestra vida. Y el texto que van a tomar como lema del año es para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque este es el modelo que tenemos que seguir. Tenemos el riesgo de compararnos con lo que hay alrededor. Y como decía mi hermano, alrededor no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Y nosotros tenemos un modelo que trasciende los tiempos, porque está basado en la palabra de Dios, que es eterna, que no es ni antigua ni moderna. Algunos dicen, no, pues esto es para otro tiempo. No, la palabra de Dios es eterna, no es antigua ni es moderna, rige siempre y transforma las vidas. Y el tema que nos toca hoy, como decía mi hermano, son hogares equilibrados, la relación familiar entre esposos y entre los padres y los hijos. Y yo los invito a leer en el libro de la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a comenzar con un versículo y después el resto del capítulo. El capítulo 5, verso 21, donde la palabra de Dios dice así, Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. Dice, ¿qué es someterse? Es estar sujetos. Este es un término que se usa mucho en el ámbito militar. Es sujetarse, es hacer caso. Lo cierto es que en la sociedad actual, como decíamos recién y decía mi hermano, esto es casi una mala palabra. El sujetarse, el hacer caso a alguien. En la sociedad que nosotros vivimos, afuera, no acá, sino afuera, nadie quiere sujetarse, nadie quiere limitarse a nada. Cada uno quiere hacer lo que quiere hacer. Uno de los principios que rige la sociedad que no conoce a Dios es el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda del placer por el placer en sí mismo. No sabiendo que esto lo lleva al mal, porque esto es contrario a la palabra de Dios. Nadie quiere soportar nada. Y hermanos, el sujetarse, el limitarse, el soportar, son síntomas de madurez. Sin embargo, la sociedad que nos rodea no quiere saber nada con esto. Y acá el apóstol, antes de hablar, que ahora vamos a leer, acerca de la relación familiar, como tiene que ser, comienza con esto, dice, sométanse los unos a los otros. Es sujetarse a una norma, a una ley. ¿A qué ley? La ley entre nosotros, hermanos, tiene que ser el temor de Dios. Todas las relaciones que nosotros tenemos, en esta noche nos toca hablar de la relación familiar, tiene que tener una norma base, que es partir del temor de Dios. Y a partir de ahí se acomodan todas las cosas. Ahí se acomodan las vidas que llegan destruidas a Cristo, algunos como yo llegamos de grande, y se acomodan todas las cosas, con este orden. El dicho dice, el caballo adelante y el carro atrás, porque normalmente pasa al revés, se quiere poner el carro adelante, no funciona. La norma entre nosotros, la forma de relacionarnos entre nosotros, tiene que tener como base el temor de Dios. Y ahora sí, vamos a seguir leyendo, ¿cuál es el modelo de Dios? ¿Por qué? Porque en esto ocurre como con los billetes. Los lugares donde se maneja mucho dinero, las cajeras del supermercado, que están todo el día con plata, cada tanto llevan a la policía para enseñarles cómo reconocer los billetes. ¿Y qué hace la policía? Los especialistas en billetes falsos. No les enseñan todos los modelos de falsificaciones que hay, porque no terminarían nunca y todos los días sale uno nuevo. ¿Qué hacen? Les enseñan cómo es el billete bueno. Y si la cajera sabe distinguir cuál es el billete bueno, después el falso no pasa, porque se da cuenta. Bueno, con esto pasa lo mismo. Si empezamos a hablar todas las variedades que hay afuera, no vamos a terminar nunca y todos los días surge una nueva. Tenemos que estudiar ¿cuál? El modelo de Dios, el billete bueno. Porque a partir de ahí vamos a reconocer todos los inventos que son del mundo. El mundo es un sistema
que el hombre hizo para vivir como él quiere, de espaldas a Dios. El mundo no es la tierra, ni los árboles, ni la creación. El mundo es un sistema, una forma de valores, una forma de conducirse, una forma de vivir, que el hombre hizo para vivir como él quiere, de espaldas a Dios. Así que seguimos leyendo el texto que empezamos recién, decíamos recién, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el verso 22 en adelante, el capítulo 5 de Efesios, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo es una relación correcta, un orden correcto en una casa? Bueno, primeramente, un hogar donde cada uno cumple su rol. Uno de los problemas básicos en las familias y en los matrimonios, o sea, en los matrimonios y toda la familia, es cuando no se ocupa cada uno del rol que le corresponde. ¿Y cuándo es que uno no ocupa el rol que le corresponde? Bueno, primero, cuando uno deja de hacer lo que le corresponde. Eso está mal. Pero después hay otro error, que es cuando tomamos el lugar que no nos corresponde. Hay dos, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Una es cuando yo no hago lo que a mí me corresponde. Yo tengo que hacer algo, que ahora lo vamos a ver, y no lo hago. No estoy cumpliendo mi rol. Pero hay otro error muy común, que es ante una falencia en mi hogar, por ahí mi cónyuge no cumple su rol, y yo tomo el de él. Esto también está mal. Nunca dos malas hacen una buena. ¿Y cuál es el error al pensar en los roles? Uno muy común es cuando los hombres piensan que sujetarse, significa anular al otro. Sujetarse de ninguna manera significa anular al otro. Cristo se sujetaba al Padre y no estaba anulado de ninguna manera. ¿Y el otro error cuál es? Del otro lado, cuando las mujeres ven que el hombre no cumple el rol bíblico que debe cumplir, no se hace cargo de su responsabilidad, y tratan ellas de tomar el lugar que debiera tomar el hombre. Hermanos, nunca dos malas hacen una buena. Si el hombre no cumple su rol, que la mujer trate de anular al hombre y cumplir el rol de él, no va a ser una buena, va a ser un daño mayor. Ahora, decíamos recién que muchas veces no entendemos lo que es sujeción. Para entender la sujeción, primero tenemos que tener en claro que es algo que nosotros, los varones, no lo tenemos que ganar. O sea, con que lo diga la palabra de Dios es suficiente. Si hay que sujetarse, hay que sujetarse. Pero Pablo le dice a los romanos, más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de pecar al hermano. No le hagamos la vida difícil. Dios le dice a nuestras esposas, se tienen que sujetar. Tratemos de hacérselo factible. No le hagamos barrer la escalera para arriba. Entonces, para que nuestras esposas se puedan sujetar a los varones conforme, no solamente porque Dios lo dice, sino con convicción y sentirse cómoda en ese rol, nosotros tenemos que ganarnos su admiración. Ellas tienen que ver en nosotros hombres responsables, temerosos de Dios, para que puedan confiar en nosotros. Y de esta manera se puedan sujetar voluntariamente. Con que diga la Biblia ya es suficiente, pero esto ocurre como con los hijos. Tienen que creer en nosotros. Si piensa que nosotros somos un saltimbanqui que nos lleva cualquier viento de doctrina y no tenemos constancia y no nos hacemos cargo de las cosas que no tenemos que hacer, que ahora lo vamos a ver, le estamos haciendo el camino difícil. Tenemos que saber
que el hombre como cabeza es un rol establecido por Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, principalmente significa hacerse cargo. A veces entendemos que es mandar, si bien hay que ejercer autoridad. Principalmente tiene que ver con hacerse cargo. Algo tan distinto a lo que hablábamos recién, no lo que se vive afuera, donde hay un hombre posmoderno que hay que cuidarlo, darle su espacio, porque si no que lo atosigamos. No, el hombre tiene que hacerse cargo, es el responsable de proveer a la familia. Nosotros cuando hablamos de proveer normalmente pensamos económicamente. Bueno, si Dios da esa gracia, es lo ideal, que sea el hombre que pueda proveer y la mujer trabaje si entiende que Dios lo guía, pero no por una necesidad. A veces la realidad es que no se puede, que la mujer es necesario que trabaje. Pero proveer no se limita solamente a proveer en lo económico. El hombre es el responsable de proveer espiritualmente para la casa. Es el responsable espiritual de la casa. Allí desde el principio, cuando el hombre y la mujer pecan y Dios confronta a Adán, le dice, la mujer que me diste, Dios, vamos a arrancar de claro, por tu causa es maldita la tierra, le dice Adán, pero ella conmigo me dio, pero el responsable sos vos, Adán. Nosotros somos los responsables, los varones, los responsables espirituales de nuestra casa. Tenemos que también proveer emocionalmente. Somos los responsables de contener emocionalmente a nuestra esposa. Las esposas necesitan contención, necesitan seguridad. Y el responsable de darle seguridad es el varón. No puede estar preocupado, ¿qué va a pasar cuando él se entere, se va a poner mal? No, es al revés. El varón tiene que contener a la esposa, darle seguridad. Y después canalizar a la ansiedad por otro lado. Nos pasaba hace un tiempo largo, una familia tuvo una chiquita con un problema serio de salud, de hecho a los 6 años falleció la nenita. Y imagínense lo que es un hijito o una hijita en este caso con problemas de salud. Y el muchacho en su angustia se la volcaba a su esposa y la mujer estaba cada vez peor. Y un día hablé con él. Le digo, pero vos tenés que contener a tu esposa, ayudarla a buscar a Dios y todas las cosas que sabemos, no vamos a explicar ahora para ponerse el tema. Pero no podés llevarle tu carga a ella y ella está tan más preocupada por vos que por la nena. Y vos la tenés que contener, la tenés que abrazar, la tenés que ayudar a buscar a Dios. Y después vení conmigo y nosotros oramos, lloramos, nos damos la cabeza contra la pared si hace falta, pero lo haces conmigo, no lo hagas con tu mujer, porque ella necesita que vos la contengas. ¿Y el hombre es el responsable de proveer económicamente? Si se puede, sí. Espiritualmente, también. Y emocionalmente también, hermano. Y los varones nos tenemos que hacer cargo de eso, de dar seguridad, de cubrir todas las necesidades. Y es algo que si el hombre cumple su rol, para la hermana es una bendición hacerlo. Yo les contaba que mi hijo tiene el mayor 30 años, nosotros tenemos ya más de 31 de casados. Y cuando Marcela estaba embarazada de casi a término, una panza así gigante, se le venció el registro y ella vivió en San Martín y de casado nos mudamos a Capital. Y tenía que hacer el cambio de domicilio y fue una vez, dos, no había turno. La cuestión es que se fueron pasando los días y uno de los días que va a hacer el trámite, se le vence el registro. ¿Y qué es lo que pasa? La para la policía y le secuestra el auto, porque tiene el registro vencido. Y todos esos nervios, una mujer embarazada, se le ponía la panza dura, le producía malestar, avisa al trabajo, y yo en el trabajo cuando me entero, el coche en el corralón, salgo para allá. Y ella cuenta que estaba en la vereda del corralón municipal, y cuando ve que por la esquina dobla la camioneta que yo manejaba en el trabajo, se le ablandó la panza. El problema seguía estando, había que ir a sacar el auto, pagar la multa, hablar con el juez, un montón de cosas. Pero ella inconscientemente, ¿qué es lo que percibió? ¿Qué es lo que pensó? Sin que nadie se lo diga. Llegó el que se hace cargo. Ya el problema no era de ella, ya había alguien que se iba a hacer cargo. Y ese, hermanos, es el rol que tenemos que cumplir como varones. Ser cabeza significa esto. No es golpear la mesa, decir, no, la sopa está fría, acá mando yo, de ninguna manera. De ninguna manera. Aunque, por supuesto, hay que ejercer autoridad. No podemos hacer nada sin acuerdo. Yo muchas veces pregunto en la iglesia, ¿usted sabe por qué yo estoy acá? Y algunos pueden decir, bueno, porque Dios te llamó, porque los hermanos oraron y entendieron, sí, todo eso. Principalmente porque mi mujer me deja. Si yo vuelvo a casa y tengo un problema, les aseguro que pensaría 2 veces antes de responder una invitación. Estamos de acuerdo en lo que hacemos. Tenemos que estar de acuerdo. Somos uno en el Señor. Ahora la pregunta es, porque decíamos recién que está mal tomarle el lugar del otro. La pregunta es, cuando el esposo no toma ese lugar, ¿la esposa tiene que ocuparlo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, ¿qué hay que hacer?
Y la hermana lo que tiene que hacer ahí es orar por el esposo y tratar de ayudarlo. Tratar de ayudarlo a que decida bien, pensar juntos en la palabra de Dios, pero no tomar su lugar. Y la otra duda que surge es, ¿qué pasa si uno quiere y el otro no quiere? Bueno, si son espirituales van a llegar a un acuerdo. Orando van a llegar a un acuerdo. Eso pasa en los consejos pastorales colegiados, donde hay más de un pastor. Nosotros, por la gracia de Dios, somos 5. Y yo siempre cuento que yo muchas veces voy con alguna idea que, modestia aparte, digo, esto es brillante, qué bueno que está. Y sin embargo, hablando con los hermanos y orando, me doy cuenta que no, que es mejor otra cosa. Y siempre cuento que no es que perdí la votación 4-1. Me voy convencido que es mejor que lo que dicen los hermanos, sino la idea que yo tenía. Llegamos a un acuerdo. Porque si somos espirituales, tenemos que buscar la de Dios, tenemos que orar. Y Dios va a mostrar. Si Dios quiere que lo consultemos, ¿cómo no va a contestar? Él quiere que lo consultemos. Si nosotros lo consultamos, Él va a contestar. Y si somos espirituales, vamos a llegar a un acuerdo. Se tiene que solucionar el tema. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Cuáles son los roles? Bueno, el del hombre es un rol de autoridad, no autoritarismo, de ninguna manera. Y la mujer es influencia. Y tiene que ser una buena influencia, porque puede haber una influencia mala. De ninguna manera hay lugar para la manipulación. Muchas veces ocurre que la mujer manipula al marido para que tome decisiones. De ninguna manera hay lugar para esto. Yo escuché una vez a alguien que dijo, y lo más triste es que lo decía en serio, una hermana, él es la cabeza, pero yo soy el cuello, lo muevo para donde quiero. Tristísimo, tristísimo. Porque lo peor es que lo decía riéndose, pero era en serio. No hay lugar para la manipulación, porque no hay lugar para la lucha de poderes, esto es de la carne. Tenemos que entender que ninguno es más que ninguno. Son distintos roles, como en la iglesia. ¿Qué diferencia hay entre el pastor y los demás hermanos? Los dos son ovejas. Uno tiene un llamado distinto, y un rol distinto, y una función distinta, pero los dos son ovejas. Bueno, en el matrimonio son distintos roles para que funcione. Tenemos distintas funciones. ¿Para qué? Para que la familia, para que el matrimonio funcione. Tenemos que saber que Dios honra a los que le honran. La realidad es que muchas veces los roles fallan y los hombres no se hacen cargo. Bueno, hermana, yo te animo a orar por tu esposo y a tratar de ayudarlo. Y hermano, si tu esposa no se sujeta, la primera pregunta tiene que ser ¿por qué? No sea cosa que nosotros no estemos dando la talla, que le estamos haciendo barrer la escalera para arriba. Y vuelvo a decir, si bien con que la palabra de Dios lo diga, tiene que ser suficiente, la realidad es que no tenemos que hacerle difícil la situación. Tenemos que hacer una aclaración. Al menos para mí, la mujer es más capaz de hacer cosas y de gobernar y de arreglar la casa que el hombre. La mujer es más abnegada, es más sufrida, tiene la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, cosa que los hombres no tenemos. Nosotros como que tenemos una neurona, hacemos una cosa y caminamos o comemos chicle, dos no hacemos. La mujer puede hacer muchas cosas. La mujer es más capaz que el hombre, tiene más capacidad de hacerse cargo. De hecho, la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica la casa. Y no lo dice del hombre. Y en la práctica nosotros vimos que algunos hogares donde el hombre no está, o estando, está ausente, la mujer, si es temerosa de Dios, con esfuerzo, lleva a la familia, y los chicos se crían en el temor de Dios y se convierten a Cristo. Y sin embargo, cuando es al revés, cuando el hombre es temeroso de Dios y la mujer no se lo toma muy en serio, es bastante más difícil. Pero hermanos, es un rol establecido por Dios. No es porque la mujer sea menos, no es porque no tenga capacidad, sino porque Dios dice que así no funciona. ¿Qué es lo que no puede hacer la mujer? Tomar autoridad sobre el hombre. Y lo que no puede es enseñar en la iglesia. Aunque sí tiene que enseñar a los hijos. Yo siempre cuento que en mi caso, por la gracia de Dios, como ocurre esta noche, yo enseño la palabra de Dios en la iglesia, en la mía, y en otras iglesias donde me invitan también. Pero a mis hijos principalmente la palabra de Dios se la enseñó a mi esposa, porque tuvo más tiempo con ellos. Entonces durante el día, cuando volvían de la escuela, antes de dormir, oraba con ellos, les enseñaba la Biblia, y el responsable de la espiritual, claro, es el hombre. Pero la mujer es la que está con los hijos todo el día. Entonces no puede enseñar la palabra de Dios en la iglesia, no, tiene algo mucho más importante que hacer, que es enseñarla a los hijos. Porque hermanos, si fracasa la casa, el resto no tiene ningún sentido. Y es una responsabilidad enorme el poder ocuparse de enseñarle a los hijos. Pero es fundamental
que tenemos que estar de acuerdo en el modelo. Tenemos que hablar. Yo siempre lo recomiendo hacerlo antes de ponerse de novio, en el tiempo de oración. Cuando los chicos están orando, digo, bueno, hablen. Tiempo de oración, pónganse de acuerdo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo van a manejarse? ¿Qué lugar va a tener la iglesia? ¿Cómo se va a manejar el matrimonio? ¿La economía? Infinidad de cosas. Hay que ponernos de acuerdo. Lo cierto es que muchos no lo hicieron nunca. Bueno, nunca es tarde para hacerlo. Si nunca se hizo, es un momento donde tenemos que sentarnos, el hombre y la mujer, y decir, ¿qué modelo queremos? Porque, hermanos, nosotros necesitamos bendición. Necesitamos la bendición de Dios. Y para esto le tenemos que hacer caso a Dios. Tenemos que saber que tenemos que hacerle caso a Dios porque Dios sabe. Dios sabe y nosotros no. Dios sabe. Y le tenemos que hacer caso. Yo siempre me acuerdo que Dios le dijo a Noé las medidas del arca. Y le dijo cuántos metros tenía que tener de ancho, cuánto de largo, cuántos pisos. En una época donde no solamente no había barcos, no había llovido nunca. Miles de años después, cuando se desarrolló la ingeniería naval, las proporciones, tanto en el ancho como en el largo, como en los pisos, cada cuánto hay que hacer una plataforma, es la misma que Dios le dio a Noé para el arca. Y uno dice, el hombre lo descubrió miles de años después, estudiando. Con ciencia llegó a esa conclusión. Dios se lo dijo mucho antes. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Dios sabe. Y sin existir todavía la ingeniería naval, sabía cómo había que hacer un barco para que lleve toda esa carga. Un barco enorme, era más o menos 512 vagones de tren la capacidad. Bueno, hermanos, con el matrimonio pasa lo mismo. Dios sabe. Y este es el modelo que funciona. Otro no funciona. Tenemos que tener esta sencillez de confiar en Dios. Yo le contaba de mi hijo que estaba en la panza. Un par de añitos después íbamos en el auto y él ya estaba en la edad de los por qué. Pregunta ¿por qué? No sé qué edad, si es a 4 o 5 años. Sí, más o menos. Cuando preguntan ¿por qué todo? Y estábamos los dos solos en el auto y él me dice, papá, ¿Dios se equivoca? No, no se equivoca. ¿Y por qué no se equivoca? Le digo yo, porque sabe todas las cosas. Y él con la sencillez de un niño me dijo, tiene una Biblia. Claro, él en su sencillez mirando, dice, si no nos queremos equivocar, si queremos saber todas las cosas, le tenemos que hacer caso a lo que dice la Biblia. Hermanos, con esa sencillez que tiene un nene de 4 o 5 años, tenemos que confiar que Dios sabe. Que Dios sabe y que el modelo es este. Dios le dice por medio de Malaquías a su pueblo, pruébenme si no voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y no lo dice en tono desafiante, sino como diciendo, ustedes hagan caso. Y van a ver, porque Dios sabe. ¿Y el rol con los hijos cómo tiene que ser? Bueno, tenemos que tener en claro que el rol nuestro es el de padres. Somos padres, no somos pares de nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque como decíamos recién, afuera se escucha todo el tiempo que los padres tienen que ser amigos de los hijos. Los padres no tienen que ser amigos de los hijos porque no somos pares. Los amigos tienen otra función. Amigos pueden tener un montón. Y padres, en el mejor de los casos, están los dos, tienen a nosotros dos, no tienen más. Y por otro lado tenemos otras funciones. Entre ellas, criarlos. ¿Qué es criar? Criarlos es darles las herramientas necesarias para cuando ellos decidan solos, decidan bien. Y esto no lo puede hacer un amigo. Hace falta tener autoridad, hace falta poner límites. Los hijos necesitan límites, les dan seguridad. Y entre las herramientas que van a necesitar es saber cómo relacionarse con la autoridad, cómo relacionarse con Dios. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, entre otras cosas, a que tengan sus responsabilidades. ¿Cuáles son las de los hijos? Bueno, lo primero es la escuela, desde ya. Hablando de este modelo que viene de afuera, uno de mis hijos una vuelta se llevó una materia, la da en diciembre, la aprueba, gracias a Dios, y cuando la prueba viene contento, ¿cómo fue? Bien, aprobé. ¿Qué me vas a regalar? Me dice. ¿Cómo que te voy a regalar? Es tu responsabilidad. ¿Qué premio me vas a dar? El mismo premio que me vas a dar a mí por darte de comer. Es mi responsabilidad. ¿Cómo te voy a dar un premio por eso? Pero también tiene que tener responsabilidades en la casa. No puede ser que hagamos todo por él. Cada cual verá, sacar la basura, hacer la cama. Tiene la responsabilidad de conducirse hacia nosotros con respeto. No podemos permitir que contesten. Porque le tenemos que dar las herramientas para que cuando decidan solos, decidan bien. Y entre las herramientas que van a necesitar es cómo relacionarse con la autoridad. No solamente con la policía, con el jefe en el trabajo, con la demás gente. No pueden contestar mal. No pueden desaparecer sin decir a dónde van. Los chicos no contestan el teléfono, normalmente, al menos los míos, y por lo que tengo entendido los demás tampoco,
¿Dónde fuiste? ¿Llegaste bien? No sé qué hicimos nosotros. Esto no es doctrina, pero es algo que hacemos en casa. Nos pusimos la ubicación de Google Maps para mirar. Llegó bien, ya me quedo tranquilo, no lo molesto. Y me acuerdo cuando le dijimos de poner, no, es mi intimidad. ¿Qué es tu intimidad? Tu responsabilidad es avisar si llegaste bien. Porque nos preocupamos, porque somos tus papás. Tienen que avisar. Por otro lado, tenemos que saber si van a venir a comer o no, porque la comida cuesta plata, da trabajo hacerla. A veces parece mentira, pero se ve en los noticieros cuando desaparece un adolescente o un niño y le preguntan a los amigos por dónde andaba, porque los padres no saben. No, su responsabilidad es avisar, es cumplir tareas en la casa, es llevar bien en la escuela. Y tienen que tener responsabilidad. Y nosotros tenemos que instruirlos en eso. Y por supuesto, lo que no de ninguna manera puede tener lugar en la relación familiar, tanto entre esposos como los padres con los hijos, no puede haber de ninguna manera lugar para la violencia en ninguna de sus formas, Porque a veces se piensa que violencia es pegar. No, desde ya que no. Esto no se puede hacer de ninguna manera, pero tampoco se pueden permitir sacudones, no se pueden permitir gritos. Yo no permito que mis hijos griten, no me gusta, me hace mal, discutiendo entre ellos. No se pueden permitir faltas de respeto. No podemos faltarnos al respeto. Un hermano que ya está con el Señor, un psiquiatra muy conocido, el doctor Rodolfo Mulchi, tenía una paciente que no eran del Señor, pero sufría violencia doméstica. Y el marido le pegaba siempre. Y un día Rodolfo le dice, quiero hablar con su esposo. Y para sorpresa de él, el hombre fue a hablar con él. Él pensó que no iba a ir. Y sin la esposa, habló con el esposo solo, le dijo, me cuenta su esposa esto, ¿por qué es? Y el hombre empezó a contarle su historia, que era tristísima, lo que había sufrido, una serie de cosas como justificando por qué le pegaba a la mujer. Y Rodolfo lo escuchaba así con su parsimonia santiagueña, y le dice, ¿sabe por qué usted le pega a su esposa? Y él dijo, bueno, ahora me va a dar un diagnóstico clínico acerca de cómo hacer. Porque nunca le bajó bien todos los dientes. Esto no se puede hacer de ninguna manera. No se puede permitir. No hay lugar de ninguna manera. Y si ocurre esto, lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia es denunciarlo. Alguna vez nos tocó. Y fuimos, en aquel caso, con Omar, a hablar con el esposo. Dijimos, esto que estamos diciendo ahora no puede ser de ninguna manera. No lo vamos a permitir. Y es la última vez. Y si pasa de vuelta, la responsabilidad de los pastores es hacer la denuncia a la policía. Porque esto, más allá de ser algo que desagrada a Dios, es un delito. Así que no puede haber violencia en ninguna de sus formas. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que hacer una aclaración que casi que no hacería falta, pero por las dudas. No es violencia disciplinar a un hijo, como dice la Biblia. Digo porque a veces cuando las mamás cristianas hablan en la escuela acerca de disciplinar al hijo, la Biblia habla acerca de la vara, se arman unos líos bárbaros. No, eso es violencia, eso no es violencia, eso es hacer caso a la palabra de Dios. Hay que hacerlo, pero como Dios dice, no es un castigo, es una forma de corregir. No hay que hacerlo con enojo. Yo tomé el principio de no pegarle a mis hijos, por el simple hecho que tengo manos muy grandes, soy muy grandote y los puedo lastimar. Y uno de ellos, una vuelta le dio un chirlo que no fue muy fuerte y le quedaron los dedos marcados. Nunca más, hay que hacerlo con una varita. Por eso la Biblia marca así. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado que esto no se transforme en violencia, no lo podemos hacer enojados. Por eso es útil tener un elemento, como una varita. Y hacerlo de una forma, Omar siempre dice, no sé, hay una red troncal de nervios que evidentemente va de la cola a la cabeza, que con un chirlo en la cola los chicos se entienden. Pero un chirlo en la cola, no se le puede pegar en el otro lado, no se puede sacudir al nene, porque eso es violencia. Y desde ya que no se puede hacer en público. Si nosotros tenemos que disciplinar a un hijo, lo tenemos que llamar aparte, sacar de donde está la gente. ¿Por qué? Porque si no lo estamos humillando. Y lo que va a producir es rebeldía en el hijo. Y cuando crezca, peor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se lo lleva aparte y se le explica. Como sea necesario, las veces que sea necesario. Porque hace falta paciencia. Es más fácil no hacer nada. Pero peor es sufrir las consecuencias. Porque si nosotros no corregimos, no disciplinamos a nuestro hijo de chiquito, de grande va a tener problemas grandes. ¿Qué otro aspecto? Tengo que terminar porque pasó el tiempo. ¿Qué otro aspecto tiene que estar ordenado para tener una vida como un matrimonio, una familia como Dios dice? Bueno, ¿cómo nos relacionamos entre nosotros? ¿Cómo nos tratamos? Dice el verso 33 que leímos recién,
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El hombre, ¿cómo tenemos que tratar a nuestra esposa? Bueno, Pedro lo dice muy claro, como vaso más frágil, como si fuese de cristal, con cuidado, hablarle bien, con detalles, entender su necesidad, tratar de entender qué es lo que le pasa. ¿Cuál es su necesidad? Decíamos recién, necesita seguridad, necesita sentirse amada. Y hermanos, eso se lo tenemos que decir, se lo tenemos que demostrar todo el tiempo. No es decir, bueno, ella sabe. Sí, más vale, esperemos que sepa, claro que sí, pero que sepa porque se lo demostramos y porque se lo decimos. Tenemos que tener contacto, intercambio, afecto. Tenemos que saber que la mujer lo que necesita es tener a su marido. Lo digo porque a veces pensamos los maridos que lo que necesita la mujer son cosas y estamos ausentes de nuestra casa para darle cosas que entendemos que es su necesidad, cuando ella lo que necesita es a su esposo. Y tenemos que estar presentes. No podemos estar ausentes de nuestra casa, mucho menos ser ásperos con ellas. ¿Y la mujer qué es lo que tiene que entender? Que el hombre necesita ser valorado. El hombre, así como la mujer necesita seguridad, el hombre necesita ser valorado, necesita tener un significado, saber que es útil, que es necesario, que es de provecho, que es de bendición. Necesita ser valorado. A veces nos cuesta entender a los hombres. Quizá hay situaciones que nos cuesta darnos cuenta que es lo que pasa. Bueno, hermanos, nos tiene que tener paciencia. Somos básicos y a veces no nos damos cuenta. No lo hacemos por mala voluntad, lo hacemos porque no nos damos cuenta, somos menos perceptivos. Y hermana, nos tiene que tener paciencia. Somos menos perceptivos y hace falta paciencia. De ninguna forma la manera es decir, nosotros decir, bueno, ella sabe, ya se sabe que la quiero. No. Lo tenemos que demostrar todo el tiempo. ¿Y la mujer? La mujer entender que somos menos perceptivos y que la forma de ninguna manera es ser gotera continua. Ese modelo no funciona. Ir una vez, 2, 10 veces, porque no funciona. No funciona, así no anduvo nunca y no va a andar. ¿Cuál es el principio de 1 Corintios 13 donde dice que el amor no busca lo suyo propio? La relación es como una caja vacía, donde cada uno tiene que poner. Y si los dos ponemos, los dos vamos a tener. El problema es que normalmente la gente va y quiere sacar de la caja. ¿Y qué hay en la caja? Nada, porque nadie puso nada. ¿Qué va a sacar? Muchas veces entendemos 1 Corintios al revés. Porque dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta. Y nosotros queremos que nos aguanten, que nos soporten, que nos tengan paciencia. No. Pablo está diciendo que nosotros tenemos que hacer eso por el otro, no pedir lo que lo hagan con nosotros. Si nosotros entendemos 1 Corintios 3 al revés, vamos a estar lleno de problemas. ¿Cuál tiene que ser nuestro trato? Como si fuésemos novios. ¿Cómo nos tratábamos? Así decía Aldo. Los matrimonios que tienen un modelo ordenado, un modelo como es el de Dios, el trato es así. Pasan los años. Y sigue estando el afecto. A mí hace algunos años, poquitos, yo llevo 31 de casado, en aquel momento tendría 27, 28 años. Y alguien con que yo cada tanto tenía alguna relación, fuera de la iglesia, una persona que no era del Señor, en un momento, viéndome con Marcela, no estaba ella, me dice, ¿qué administración es esta? Y yo no entendí la pregunta, ¿cómo qué administración? ¿Qué número de esposa es? No, es la primera, le digo. En ese momento creo que eran 27 años de casado. Ah, entonces es admirable. Me dijo, porque él pensó que hacía poquito que estábamos casados viendo el trato que teníamos. Porque normalmente ocurre eso, que el trato de novios al principio es distinto. El trato tiene que ser, tratar de ser parecido. Obviamente que hay cambios con el tiempo, pero el principio tiene que ser el mismo. Yo una vuelta hablando acerca de un problema matrimonial con otro muchacho, que no es del Señor, y estaba a punto de separarse y vino a pedir consejo, y yo explicándole acerca, le pregunté, y bueno, había estos problemas de trato, todas estas cosas hablábamos recién. Y yo explicándole estas cosas, el muchacho con mucha sencillez, un inconverso, me dice, o sea, como que me la tengo que ganar de vuelta. Me dice, sí, exactamente, como que la tenés que tratar así, como cuando era nuevo, la tenés que ganar de vuelta, todos los días. Hermanos, si nosotros hacemos esto, la relación va a permanecer como tiene que permanecer. Si el trato es áspero, si la mujer no valora al marido, va a ser muy difícil. Y por último, porque ya el tiempo pasó, es fundamental para todo esto, tiene que haber entre nosotros buena comunicación. Muchas veces los problemas que hay de roles o de trato nacen de un problema de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces por falta de acuerdo,
lo que se genera entre el hombre y la mujer del matrimonio es independencia. Como no hay acuerdo, en vez de buscar lo que decíamos antes, de orar juntos y buscar qué es lo que Dios quiere para que haya un acuerdo, pareciera más fácil, porque no es más fácil, porque esto lleva a un desastre peor, pareciera que lo que produce es independencia. Entonces cada uno hace lo que le parece. ¿Cuál es el modelo de Dios? Lo leímos recién. Los dos somos una sola carne. Ya no somos dos más dos, somos uno. El modelo de Dios es como que estamos los dos del mismo lado y lo que venga lo tenemos que devolver entre los dos como si fuese contra un frontón. ¿Cuál es el problema del hombre y la mujer? Que nosotros inventamos otro modelo. Y en vez de estar como los dos de un lado contra un frontón, estamos como en una cancha de tenis con la red en el medio, donde cada uno defiende lo suyo. Y en el medio que está la red. Y para no producir problemas, ¿qué hacemos? No hablamos de las cosas que nos separan, que no estamos de acuerdo. Entonces, no quiero dar ejemplos porque si no se puede tomar esto está mal y no está mal, pero por decir algo, puede ser un deporte. Él va a hacer algún deporte y la mujer no le gusta. Pero ella no dice nada porque a ella le gusta salir con las amigas y a él no le gusta, entonces no se dicen. Y eso va produciendo que cada vez en el medio hay más cosas donde la comunicación es cada vez más difícil, porque hay que hablar sin tocarse los intereses que estamos en desacuerdo. Hermanos, esto no funciona. Esto se cree muchas veces que es por conveniencia mutua y lo que produce es una distancia cada vez mayor. Tiene que haber comunicación. Ahora, tenemos que saber que solo una parte de la comunicación es verbal, es lo que decimos. La comunicación incluye mucho más que lo que decimos. Incluye los gestos, es lo que demostramos todo el tiempo. La comunicación no verbal es la más importante. Y nosotros los hombres le tenemos que demostrar a nuestras esposas, más allá que le tenemos que decir lo que tenemos que decir, que si nos tuviésemos que cortar un brazo por defenderla a ella, no vamos a cortar el brazo. Tiene que estar en claro, no puede haber nada más importante. Le tenemos que demostrar que nosotros la respetamos, que nosotros la amamos. ¿Y la mujer qué es lo que tiene que demostrar más allá de decirlo? Sabiendo que la mayor parte de la comunicación no es verbal, sino por lo que hacemos. La mujer tiene que demostrar que confía en el esposo, que confía que es un hombre de Dios, que busca a Dios, que el interés más grande que tiene es el bien de la familia y no hacer lo que quiera. A veces a la mujer parece que el interés es hacer lo que quiere mandar. No, tiene que quedar en claro que el interés más grande es hacer lo que sea para el bien de la familia y que al esposo lo ama y lo respeta. Si así es la relación entre nosotros, cuando haya que hablar, porque vamos a tener que hablar, cada tanto surgen cosas que hay que arreglar. Cuando haya que hablar, esto va a ser posible que se pueda llegar a un acuerdo sin que llegue a ser una pelea, porque partimos de esta base. Que la mujer tiene claro que si yo me tengo que cortar un brazo por ella, lo voy a hacer. Y el hombre tiene claro que la mujer me ama y me respeta, que cree que soy un hombre de Dios. Entonces vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la base de estas cosas? Bueno, primero hay una base, decíamos, tenemos que estar de acuerdo hacia dónde vamos. Y una vez que estamos de acuerdo en eso, hacia dónde vamos, qué modelo de familia queremos, cómo va a ser el trato con nuestros hijos, cómo va a ser el trato entre nosotros, cuáles van a ser nuestras prioridades. Una vez que en lo macro estamos de acuerdo, el secreto para que esto perdure está en las pequeñas actitudes. Porque las grandes actitudes muchas veces están pensadas. A veces ocurre que organizamos actividades grandes, organizamos conferencias, campamentos, o yo vengo a hablar acá porque me invitan y la realidad de lo que yo soy no es lo que yo digo acá. La realidad es cómo yo me manejo todos los días, cómo contesto, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi hijo, cómo hablo de los hermanos. En las pequeñas actitudes. Las pequeñas actitudes no son pensadas, son lo que demuestran lo que hay en el corazón. Y en el matrimonio a veces ocurre lo mismo. A veces quizás se paga un viaje carísimo, un fin de semana a algún lado, cuando lo que está fallando es quizá que en el trato diario hay malas contestaciones, falta de respeto. Y ahí es donde se sostiene todo este modelo que es el modelo de Dios. Hermanos, tenemos que saber que los dos queremos lo mismo, pero que por supuesto lo que tenemos son distintas visiones. Somos diferentes, pero somos complementarios. Y este es el modelo de Dios. El tema es que para que esto funcione, lo que hace falta es que Dios sea una realidad cotidiana en nuestra vida, que tenemos que tener comunión con Dios, porque nuestra carne va para otro lado. Lo natural es lo otro, es el hombre ser áspero, es la mujer tratar de mandar ella, los hijos hacer lo que quieren. Eso es lo que tira nuestra carne. Nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. La carne tira. En nosotros conviven las dos naturalezas, la espiritual
y la carnal. ¿Cuál va a ganar? La que esté mejor alimentada. Entonces, para que este modelo de Dios, que es el modelo perfecto, que es el que muestra, miren cómo es de maravilloso que Dios lo ilustra con la relación entre Cristo y la Iglesia. Un amor sacrificial. Para que esto pueda ser posible, Dios tiene que estar presente en nuestra vida. Tenemos que buscar a Dios solos. En la familia, en el matrimonio hay 3 vidas espirituales, la de él, la de ella y la del matrimonio. Cada uno de nosotros, buscar a Dios, orar, leer en forma personal. Y también tener tiempos espirituales con nuestra esposa. Orar con ella. Alguien dijo alguna vez, es muy difícil estar peleado con la persona que sabes que tenés que orar. Y la única forma que esto funcione es así, es buscando a Dios. Que Dios sea una realidad presente en nuestra vida diaria. No puede ser el Dios de las reuniones solamente, porque si no, no va a funcionar. Que Dios nos bendiga para que podamos llevarlo adelante. Nunca es tarde para corregir el rumbo. Si hay algo que corregir, siempre es sabio decir, bueno, hasta acá nos equivocamos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Segunda, terceras, cuartas. Cada vez que nos volvemos a Él, Él nos recibe. Así que Dios nos bendiga para poder, si tenemos un matrimonio así, gracias a Dios, afirmarnos en estas cosas, porque son nuestro bien y el bien de nuestros hijos. Y es la base de una iglesia bendecida. Y si hay algo que corregir, bueno, hablarlo. Eso es espiritual. El hombre y la mujer espiritual es la que entiende cuando se equivoca y dice, no, me equivoqué. El libro de Job dice, el que dijere, me equivoqué, pequé, pervertí lo recto. Dice, ves, va a ver la luz. Eso marca la estatura de un hombre y de una mujer espiritual. Por eso que Dios nos bendiga para poder pensar en estas cosas. Y que los hogares que tengamos sean hogares equilibrados y las relaciones que haya entre nosotros, entre esposo, esposa y con nuestros hijos, sea como es el modelo de Dios. Porque hermanos, Dios sabe. Y este es el billete verdadero. Los otros son falsos. Los otros no funcionan, los otros no sirven. Y lo que producen es daño, es muerte, es separación. Acordémonos, nunca 2 malas hacen una buena. Y acordemos, Dios sabe. Dios sabe. Le dio las medidas a Noé cómo hacer el arca cuando no existía la ingeniería naval. Y Él sabe que es lo mejor para nuestra familia. Y Él sabe cuál es el modelo que funciona. Que así sea para la gloria de Dios y para bendición nuestra. El Salmo 127.1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que Señor nos ayude. Gracias, Fernando, por lo que nos has traído parte de Dios en esta noche. Y que el Señor nos ayude a poder meditar y aplicar los conceptos que nos has traído de parte del Señor. Recordamos este hermoso salmo y esta hermosa palabra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nuestro próximo encuentro de esta naturaleza será el 27 de junio. Vamos a hablar ahí de hogares comprometidos. Y la idea es hablar de la vida congregacional de la familia. Y Andrés Aymaretti nos va a visitar para tratar este tema. Que Dios nos ayude, que podamos, a través de estos temas, ir revisando algunas cosas, seguir ordenando nuestras vidas, nuestras actitudes conforme a lo que Dios enseña. Gracias, Fernando, gracias por tu visita, gracias a Dios por lo que nos han dado hoy y gracias, hermanos, por haber compartido este tiempo juntos. Seguramente habrá muchos pensamientos, muchas cosas que tenemos que revisar, que tenemos que pensar. Bueno, bienvenido sea cuando la palabra nos ilumina para que podamos rectificar algunos caminos que no son los más adecuados y ratificar los que sí son los apropiados conforme a la voluntad de Dios.